Bueno, bienvenidos a todos. A primera hora, soy los madrugadores. O sea que estáis muy interesados en Big Data e inteligencia artificial, supongo. ¿Quiénes estáis interesados en esto? Todos. ¿Quiénes trabajáis para el sector público? Todos. Muy bien. Tenemos 25 minutos por no provocar retrasos al resto de ponentes. Y esto, pues como sabéis, esto es infinito, esto del Big Data y la inteligencia artificial. Entonces, bueno, voy a hacer un pequeño recorrido de ejemplos de lo que se puede hacer con las tecnologías y por dónde se va, con algún ejemplo práctico de lo que se puede hacer en el sector público, ¿vale? Y vamos a empezar un poquito, pues, ¿qué es esto de Big Data? A mí me gusta definir el Big Data como es aquello que no nos cabe en la hoja Excel, ¿vale? Hay otras definiciones que podríamos decir, oye, pues sí, son los datos que tiene Telefónica, que tiene el BBVA, que son datos realmente masivos. La administración pública también tiene muchos datos, se abren muchos datos. Y hay otra definición que a mí también me gusta más, es todo aquello pues, que no está realmente estructurado como una base. Se acopla un poco. Me bajo un poquito el volumen, así mejor, ¿vale? A mí me gusta también otra definición, ¿vale? Evidentemente es aquello que no nos cabe en la Excel, que tiene más de 1 millón de filas y se le pueden meter muchas columnas, ¿vale? Nos empieza a petar cuando tenemos el ordenador un poquito viejo, ¿vale? Pero hay otra definición que también es un poquito la que añadimos a esa gran cantidad de datos, que es la no estructuración o semiestructuración de los datos. ¿Eso qué significa? Como he dicho antes, que no están en una tabla perfectamente ordenados y que los podemos manejar con la Excel que teníamos abierta antes, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, un dato semiestructurado como puede ser una página web. Esta es la página web de CENIS, por ejemplo. Entonces, bueno, salvo que estéis acostumbrados a leer HTML, JavaScript o similar, pues bueno, es difícil extraer información directamente, ¿vale? Aprovecho que estamos aquí. Uno de los temas que se está trabajando mucho y sobre todo en la apertura de datos es en el concepto de la web semántica, que conoceréis, que relaciona diferentes webs entre sí a través de conceptos que definen cada una de las informaciones que se muestran, por ejemplo, en una página web. Justo aquí, bueno, pues si tenemos algún link, probablemente en algún sitio nos está diciendo bueno, pues que es un attachment de una imagen, ¿no? Eso es dentro de lo que se denomina, por ejemplo, las tecnologías de web semántica, que se aprovechan de este tipo de información. Bueno, pues podemos rastrear una web para saber qué tipo de información contiene, por ejemplo, una imagen o un texto. Evidentemente, de datos no estructurados, pues hay de todo tipo. Al final todos tienen una ligera estructuración. Podríamos decir, por ejemplo, una fotografía, que ahora vamos a ver ejemplos, pues una fotografía no deja de ser una matriz de píxeles con colores, ¿no? Por ejemplo, que a su vez lleva dentro metadatos. En las fotos, ya sabéis, ahora te mandan una foto y sabes dónde se ha hecho porque te viene con las coordenadas GPS, ¿vale? Ese tipo de información, cuando la sumamos en su conjunto, por ejemplo, muchas cantidades de datos semiestructurados, con datos ordenados, con Open Data, con imágenes que están vinculadas. Eso es a lo que denominamos Big Data, ¿no? También otra de las definiciones que podríamos hacer del Big Data es todo aquello que a simple vista no podemos entender, ¿vale? Esto, por ejemplo, que es una final de 10.000 metros del año 2017, del Mundial, si no me equivoco, en la que gana Mo Farah, y estos son los tiempos parciales. Bueno, pues visto así, tampoco podemos analizar o saber qué ha ocurrido en esa carrera. No sé si alguno es runner aquí, alguno de primera fila sé que es, el resto no lo sé, ¿no? Pero es imposible sacar información, ¿no? de esta imagen, ¿vale? Y como pongo ahí arriba, pues se requiere siempre un tratamiento previo para entender de lo que estamos hablando, ¿vale? En el campo del Big Data, ya sabéis, y bueno, pues aquí supongo que Amazon ya lo contó ayer, bueno, pues hay procesamiento distribuido en clústeres. Claro, todo lo que no nos cabe en el ordenador lo pasamos a un servidor. Cuando un servidor no es suficiente, utilizamos varios servidores y transformamos toda esa información y la procesamos en máquinas que pueden ser físicas o virtuales, que están en entornos distribuidos, ¿vale? Normalmente, por el tamaño, incluso las administraciones más grandes, pues tampoco probablemente vamos a requerir unas mega máquinas, como pueden utilizar algunos sectores económicos, pero bueno, se requiere al final algo especial para poder procesar la información y sobre todo mucha memoria, ¿vale?
Vale, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿No? Pues al final, que es de lo que vamos a hablar hoy también, que es pues, un conjunto de algoritmos, que no deja de ser procesos, procedimientos, para conseguir que una máquina piense como nosotros, o al menos lo intente, ¿no? Digamos, la inteligencia artificial, bueno, es ese concepto, ¿vale? Dentro de la inteligencia artificial, el modo de aplicación general que se utiliza es el aprendizaje automático, el machine learning en inglés, que probablemente es la palabra que más habéis utilizado. Esto no deja de ser eso, programas informáticos a los que tú enseñas a realizar una serie de tareas, ¿vale? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Y luego hay otro concepto, el famoso deep learning, que está muy asociado con las redes neuronales, que vamos a ver un poco algún ejemplo. Y principalmente redes neuronales. Se llama deep porque se trabaja en diferentes capas de profundidad con esas redes neuronales, ¿vale? Vale. ¿Qué tipos de inteligencia artificial hay? Bueno, este soy yo, me he puesto como ejemplo ilustrativo, pero básicamente hay sistemas que intentan emular cómo pensamos los humanos, ¿no? Nosotros pensamos a través del cerebro con esta malla de red neuronal natural que tenemos y lo que tratamos es de crear una red artificial, ¿vale? Bueno, esto es nuestra sala de reuniones, es una imagen que he puesto un poco, ahora entenderéis por qué. Esta es mi compañera Ana Gore de los Ríos, que no ha podido venir porque dará a luz en cualquier momento. Y bueno, esto puede ser una imagen cotidiana o imaginaos una imagen cotidiana en la ciudad, ¿vale? ¿Alguien vio ayer El Hormiguero? Nadie, no, esto pasáis, ¿vale? Lo que vamos a ver salió ayer en El Hormiguero como la última tecnología, ¿vale? Pues en el CENIS también la vamos a tener, ¿vale? Entonces, un ejemplo de aplicación de las redes neuronales típico es la visión artificial, ¿vale? La detección de objetos o la clasificación de imágenes, ¿vale? Empresas como Amazon o Google ya os permiten subir vuestras fotos y aprender de la clasificación que hacéis de las fotos. Oye, es foto en familia, foto con mi amigo Pepe, foto con mi amiga Elena. El sistema va aprendiendo, ¿vale? Va aprendiendo de las fotos que vais subiendo en su álbum. Ahora vamos a ver eso cómo se hace. Hay una aplicación muy típica que es la detección de números. Todo el mundo que empieza a aprender visión artificial con redes neurales normalmente pues empieza a identificar números, ¿vale? ¿Cómo funciona una red neuronal, ¿vale? Básicamente, lo voy a simplificar, ¿vale? Tampoco soy experto en redes neuronales, pero os lo explico, ¿vale? Básicamente, cogemos una imagen, el sistema me la va transformando, le aplica filtros y va creando redes, crea filtros y identifica, por ejemplo, patrones, ¿no? Buscamos, oye, pues el 7, mira, parece que tiene una raya horizontal y tiene una raya vertical o oblicua, ¿no? Eso al final, la red neuronal a través de filtros es capaz de entender, ¿no? Digamos que tenemos unas neuronas a las que le estamos mandando estos patrones, ¿vale? Y en función de esas neuronas, cómo se excitan, vamos a decir, cómo funciona el cerebro, pues me marcan un número u otro, ¿no? Al final. O sea, es decir, transformamos una imagen a la que aplicamos unos filtros, esto es el fundamento de toda la visión artificial, me crea patrones, ¿vale? Hay diversas técnicas en función del tipo de cosa que queremos observar y al final lo que hacemos es excitar una serie de redes neuronales que no dejan de ser puntos que están conectados a cada uno de los píxeles que tenemos por ahí en estas subimágenes que vamos creando y lo que conseguimos al final es que esa inteligencia artificial nos diga, oye, pues hay un 80% de probabilidad de que sea un 7. Y transformamos un 7 escrito a mano en un 7 numérico, ¿vale? Para conseguir esto, lo que hay que hacer primero es entrenar ese modelo, ¿vale? Esto es el fundamento siempre de todo el aprendizaje automático. Entonces, ya sea una foto o algo, a esto que hay aquí, que puede ser más o menos grande, más o menos complejo, lo que le estamos diciendo es, esto es un 7. Si pongo un 6, esto no es un 7, es un 6, ¿vale? Y le vamos entrenando con miles de fotografías, tampoco se editan millones, se puede conseguir que una inteligencia artificial consiga entender esto. Y gracias a esto esta es la razón por la que podéis escribir en el móvil con la mano y os entiende, con este tipo de tecnologías. Las últimas que están apareciendo es lo que llaman You Only Look Once, ¿vale? YOLO. Básicamente lo que hace es identificar objetos en las imágenes, que esto es más difícil, porque claro, ¿cómo sabe la imagen que me tiene que buscar a mí y decir que soy una persona? ¿Vale? O que aquí hay una bicicleta, ¿vale? La de detrás no la ha reconocido. O que esta mano que hay aquí es una persona, eso lo ha reconocido, ¿vale?
Hay unas técnicas también previas a lo que hemos visto antes, por ejemplo, para segmentar aleatoriamente las zonas y buscar cosas para las que estás entrenado a buscar, ¿vale? Pues en este caso, aquí tenemos una chaqueta colgada, pero me la identifica como una silla, porque realmente interpreta que hay una persona con una silla al lado, ¿vale? Aumentando la sensibilidad del sistema, podríamos llegar a saber que aquí hay una pantalla de ordenador, ¿vale? O como el otro día haciendo pruebas, pues que a mí me confundía mi pelo cuando lo tenía más largo hace unos días, pues con una maceta. Bueno, pues esas cosas también pasan, ¿no? Hay este tipo de algoritmos, son más rápidos, ¿vale? Pero hay otros que son más precisos. Hay que jugar, ¿vale? Esto se utiliza, por ejemplo, bueno, ahí ponemos alguna seguridad ciudadana, bueno, podemos contar personas en manifestaciones, se está trabajando en hacer inventarios de mobiliario urbano automáticamente, tú puedes ir identificando, por ejemplo, farolas, etcétera. En movilidad, por supuesto, ya hay empresas, yo creo que hay alguna por aquí, que ya identifican los coches que están por la vía pública, con lo cual en una plataforma Smart City, por ejemplo, podemos empezar a contar los coches ya no solo con espiras, sino también a través de visión artificial, ¿vale? Y luego otro que es uno clásico, que es la lectura de matrículas para que te multen directamente, por ejemplo, ¿vale? Y funciona con la patrulla de la Guardia Civil moviéndose por la autopista, ¿vale? O con el vehículo que está comprobando si la hora está puesta, ¿vale? Otro tipo de inteligencia son pues, los robots, ¿no? Nos inventamos cosas como las barredoras automáticas, que son inteligentes entre comillas, supongo que muchos tendréis en casa, ¿vale? Y que funcionan para imitar al ser humano en el desarrollo de algunas tareas, ¿no? Bueno, pues en la industria tenemos los robots de montaje de soldadura, etcétera, bueno, pues y en casa tenemos este tipo de robots. Alguna empresa, por ejemplo, alguna empresa, por ejemplo, de servicios urbanos ha tratado de hacer barredoras automáticas, ¿vale? Por ejemplo, la limpieza viaria, bueno, pues se trata de buscar cómo solucionar ese problema. Tenemos en la recogida y tratamiento de residuos que están haciendo cosas. Por ejemplo, en el tratamiento de residuos, solamente en las plantas de tratamiento, por ejemplo, no se usan precisamente robots porque son unas máquinas gigantes, pero se usa, por ejemplo, visión artificial para identificar plásticos, por ejemplo, ¿no? Para que luego un chorrito de aire te saque el plástico de todo el material que se está reciclado en una planta de tratamiento. Y, por supuesto, bueno, pues tenemos todos los automóviles inteligentes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tenemos otras inteligencias, ¿vale? Que son los que, vamos a decir, lo que piensa racionalmente, y esto es un poquito lo que más está extendido, ¿vale? Que son todos los sistemas por ejemplo, de predicción o de clasificación, ¿vale? Y la idea, por ejemplo, como digo ahí, es en base a la experiencia, como aquí me voy a repetir mucho, los algoritmos siempre hay que entrenarlos en base a nuestra experiencia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál va a ser el rendimiento de un atleta en una carrera y cuáles son sus probabilidades de acabar primero, segundo o tercero, yo puedo enseñar a un algoritmo a entender cómo va a rendir ese atleta en función de cómo ha corrido otras carreras pasadas, y no solo él, sino el resto de atletas, por ejemplo, del mundo o de carreras de élite, ¿no? Esto al final... Digo, esto es un ejemplo, luego os cuento un poco las herramientas que nosotros utilizamos, digo, por si tenéis interés, pero básicamente lo que hacemos es, cogemos otras carreras, ¿vale? Y ahora os explico luego esta aplicación práctica en el sector público, cojo datos de una carrera que conozco, se modelan los datos, ¿vale? No como los que hemos visto al principio, esos que son infumables, con perdón de la expresión, ¿vale? Esos no los cogemos, hay que transformarlos, ¿vale? Hay que entender cómo funcionan las cosas en una carrera, siempre se necesita alguien experto, ¿no? En el ámbito en el que se está trabajando, ¿vale? Y con eso lo que hago es entrenar, bueno, modelos de predicción, que hay un montón, ¿vale? O sea, esto también es infinito y cada vez se van especializando más y van saliendo nuevos nichos y nuevas aplicaciones, ¿vale? Y lo que hacemos es entrenarlo, controlamos los parámetros, controlas los errores en base a test que puedes hacer con datos conocidos, ¿vale? Y al final lo que entrenas es un modelo, ¿vale? Y con ese modelo puedes llegar a predecir cosas, ¿vale? En este caso, que es un caso real, ha permitido saber los 5 primeros clasificados de una carrera en el kilómetro 4, ¿vale? De una carrera de 10.000 metros, ¿vale? Esto, por ejemplo, perdonad, esto, por ejemplo, sería aplicable pues, a la utilización de indicadores de cualquier tipo, de sostenibilidad,
de economía, de calidad de vida, por ejemplo, de la ciudadanía, para predecir el impacto de políticas, ¿vale? Aquí lo que se puede trabajar es con una serie de indicadores, que aquí, gracias a los datos abiertos y a la información que dispone el sector público, y sobre todo los históricos, se pueden entrenar modelos para hacer predicciones de cosas, ¿no? Si yo consigo un resultado X, ver cómo es el resultado de una política o de una acción del gobierno, del tipo que sea, pues ver qué impacto puede tener, ¿vale? Y lo que nos permiten, bueno, pues otra vez es percibir, razonar y actuar. Hay algunos ejemplos que son muy típicos, ¿no? Detección del fraude, prevención del fraude en subvenciones, clasificación del spam en el móvil, que ese es un caso típico, mantenimiento predictivo de activos, por ejemplo, de autobuses, de camiones de recogida de la basura, ya se está empezando a trabajar. Ahí es cuando nos juntamos también con el mundo Smart City. Yo recojo unos datos y voy evaluando lo que está ocurriendo en un vehículo y al final soy capaz de entrenar a un algoritmo para saber qué es lo que ocurre, ¿vale? Luego hay otro tema que es también que me diga el sistema qué es lo que tengo que hacer, ¿vale? Que luego veremos, ¿vale? Y luego hay otro típico, que este soy yo, ¿vale? Esto es en el Smart City World Expo, ¿vale? Como es la primera media hora, todavía estamos contentos, entonces hay un sistema que en base a... es muy larga la Smart City World Congress, ¿vale? Y en función de mi cara, sabes si estoy contento, no se mueve bien, si estoy contento o no, ¿vale? Esto es el sentiment analysis típico, que se hace también con el Twitter famoso. Bueno, pues se puede aplicar a imágenes, ¿vale? A textos, a todo lo que sea. Se trata de sistemas de clasificación que alguien ha entrenado previamente para que sea capaz de definir predicciones, ¿vale? Y luego tenemos los sistemas que actúan racionalmente, que son un poquito más complicados y es ya una mezcla un poquito de todo, ¿no? Que se basan en inputs que vienen, como os he dicho, para ofrecer una respuesta, ¿vale? Este es el ejemplo clásico, que ya tiene ya muchos años, de la máquina Deep Blue que ganó a Garry Kasparov en una partida de ajedrez, o en varias, ¿vale? Que es un ejemplo. Entonces, la máquina lo que hace es, tiene almacenada, se le ha entrenado con todas las partidas de ajedrez que se le pudieron registrar, y en función de los movimientos que hace Garry Kasparov, lo que hace es, le propone al otro jugador una acción, ¿vale? Ya no solamente una predicción, sino que te propone una acción, ¿vale? Esto es típico, por ejemplo, en medicina, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Pero básicamente, bueno, se está trabajando sobre todo en los chatbots que conoceréis, que procesan el lenguaje natural y con una lógica, bueno, pues hace alguna acción que nos interesa, ¿vale? Ejemplos, el chatbot, el Siri o el Alexa famoso, ¿vale? Cualquiera de esos elementos funcionan de esta manera. Aquí voy a pasar un poquito rápido. La ciencia de datos, vamos a decir, es toda aquella técnicas o ciencias que nos permiten trabajar con los datos y con los algoritmos. Como siempre digo yo, para una empresa pequeña, una administración pequeña, pues al final hay que saber del negocio, hay que saber analizar, hay que saber estadística, hay que saber matemáticas y tienes que ser un superhombre o una supermujer, ¿vale? Eso, o eres una gran empresa y tienes un equipo gigante, ¿vale? Pero bueno, quedaos un poquito con esta idea, ¿vale? Esto, que es el Big Data and AI Landscape 2018, bueno, es un resumen de todas las aplicaciones comerciales o open source que hay en el mercado, que es infinito. Entiendo, no me he parado a revisarlas todas, pero entiendo que no están todas, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, que utilizamos en el trabajo, en el día a día, cuando trabajamos, bueno, cartografía GIS, por supuesto el Excel, usamos, esto si no lo conocéis, os recomiendo que lo exploréis, son las bases de datos de grafo, por ahí va el futuro, para crear sistemas de recomendación, buscar relaciones entre cosas. Neo4j es la que está asumiendo, yo creo, el liderazgo a nivel mundial, y GraphDB, pues en web semántica, que es una empresa un poquito más pequeña, pero que hace cosas muy interesantes. Para pequeños prototipados de pequeñas inteligencias artificiales, pues podéis tener Orange Biolab, que es un software que se utilizó en la universidad principalmente para el mundo de la biomedicina y cosas de estas complicadas, ¿vale? Para hacer pequeños proyectos. Está Microsoft Azure Machine Learning para crear, estos son sencillitos, ¿vale? Y luego para desarrollo, bueno, pues a mí personalmente me gusta R, ¿vale?
Y luego pues, se puede trabajar con bases de datos relacionales como SQL Server, MySQL, o con bases de datos de Big Data, de documentos, pues tipo MongoDB, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo rápido para que veáis un poco la pinta que tiene esto, y así podemos terminar. Para continuar, entonces imaginamos que somos una ciudad que tenemos el objetivo de colocar aparcabicis en el espacio público y tenemos un presupuesto limitado. Eso lo podemos colocar 10, no sé cuántos hay, luego lo vemos, ¿no? Y básicamente lo que quiero es apoyarme en una aplicación que ya tenemos para tomar una decisión, ¿vale? Imaginaos que lo que tengo es una aplicación de uso de la bicicleta en el entorno urbano, una especie de GPS, imaginaos que es el reloj o el teléfono, o el GPS del vehículo, ¿vale? Que me va capturando todas mis posiciones, ¿vale? Que viene a ser esto, ¿vale? Entonces, digo, voy a ver si consigo, a partir de esta información, tomar la decisión para identificar dónde colocar los aparcabicis, porque por suerte dispongo de datos. A veces no disponemos de ellos y hay que pasar por esto, ¿vale? Eso es la primera. Siempre es más difícil conseguir los datos que luego generar toda la información, ¿vale? Pero imaginaos que tengo esto. Con esta información, pues algo que alguno aquí sea una mente brillante, como le faltan 150 millones de registros aquí abajo, supongo que no lo va a poder hacer, ¿vale? Pero decimos aquí, nuestro amigo el muñequito, el científico de datos, pues con estos datos así en bruto, no me entero de nada, ¿vale? Y eso que no le hemos sumado información contextual de otro tipo que se podría, ¿vale? Entonces, lo que primero digo, bueno, pues vamos a pintar esos puntos GPS en el barrio, ¿vale? Y entonces, todos estos puntos, lo que hacemos es colocarlos, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos viendo es probablemente dónde hay más flujo ciclista, ¿vale? Donde está más gordo. Mira, por este camino fuera hay menos, pero bueno, este es que son los datos, por ejemplo, de un mes. Bueno, ya vemos, ¿vale? Pero ahí lo que estamos viendo es dónde circulan las bicicletas, ¿vale? Eso tampoco nos sirve para saber dónde colocar un parking de bicicletas, ¿vale? Seguimos y aplicamos, por ejemplo, algoritmos, ¿no? Algoritmos de clusterización, que se llama, de agrupación de cosas, ¿vale? Entonces, hay algunos que te permiten agrupar por densidades. Entonces, lo que hace ahora esa inteligencia artificial es, dice, voy a identificar dónde han parado las bicis más de 5 minutos, ¿vale? Y esos puntos los voy a agrupar por densidades, ¿vale? De parada. Entonces, lo que identificamos ya es que el sistema automáticamente, en función de unos criterios, unos parámetros que tú le tienes que introducir, ¿vale? Pues ya me identifica unas zonas donde se produce el mayor número de paradas, ¿vale? Pero resulta que, claro, también es que me están apareciendo más de 10 zonas y solo tengo 10 aparcabicis, ¿vale? Con lo cual sigo otra vez con el mismo problema, ¿vale? Necesito un poquito más. Ya sí, ya me podría mojar, ¿vale? Porque veo algunas zonas en las que hay veo una nube más grande, ¿vale? Y ahora lo que utilizo, por ejemplo, pues es un sistema de Business Intelligence, que pues aquí tenéis Tableau, Qlik, Microsoft Power BI, podéis utilizar R, cualquier sistema de programación directamente, y lo que es, pinto los principales flujos que hay entre esas zonas que he definido, ¿vale? Con lo cual ahora tengo la combinación que hemos visto de los flujos de tráfico con las paradas, ¿no? Y al final identifico los 10 principales, que pueden ser estos, y entonces, bueno, ya puedo tomar la decisión de dónde colocarlos. Evidentemente, pues hay que hablar con el área de servicios urbanos o de urbanismo para, evidentemente, saber que ahí se puede colocar y que no hay ningún problema. Pero bueno, ya tenemos unas zonas objetivo en base a unos datos que tenemos, ¿vale? ¿Para qué me sirve, evidentemente, todo esto que os he contado? Que aquí podríamos estar meses o años hablando de esto, ¿no? Pues evidentemente para cualquier problema que nos planteemos que es irresoluble, que creamos que nos podemos basar en datos para resolverlo, ¿vale? Aquí pues lo de siempre, esto requiere trabajo, mucha imaginación y creatividad, ¿vale? Y la última pregunta, ya que me quedan 2 o 3 minutos, es, porque siempre me preguntan, bueno, y Gonzalo, si yo estoy en el 1.0, ¿cómo llego al 4.0 este famoso, no? Se ríen por aquí, o sea que alguno se lo pregunta, ¿vale? A esto tenemos la razón de que como somos un poco cormañones todavía, tenemos una visión lineal de la vida. La tecnología va a esta velocidad, ¿vale? La tecnología, ¿vale? Pero nada, vamos a esta velocidad. La sociedad no va tan rápido como evoluciona la tecnología, pero casi, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuanto
más esperemos para dar los saltos y ponernos al día, cuanto más evolucione esto, como es exponencial, perdonad, más grande va a ser ese salto que vamos a tener que dar para ponernos al día, ¿vale? Esto no pasa solamente en el sector público, pasa también en las empresas. Algunas empresas directamente no llegan a adaptarse a los cambios y cascan. El sector público, como se rige por otros parámetros, pues no tiene ese riesgo por lo menos tan grande, pero la sociedad al final va a esta velocidad y al final, bueno, hay unas leyes, la famosa de Moore, que ya sabéis, que se duplica la capacidad de procesamiento cada X tiempo, se duplica también la capacidad de almacenamiento y la transmisión de datos, ¿vale? Estas leyes se estaban agotando hasta que de repente se han inventado los ordenadores cuánticos y no se sabe hacia dónde vamos, ¿no? Y luego ya por último, también que esto es importante que todos lo sepamos, desde el año 2007, que se inventó el iPhone 7, el iPhone 1, perdón, en 2007, el primer iPhone, cambió la forma en la que teníamos concebido los aparatos móviles. Y es una noticia de ayer, pues hay 5.000 millones de personas ya con teléfono móvil, somos 7.500, o sea que es casi todo el planeta. Y esto es un poco lo que está también rigiendo la relación con las personas, ¿no? No solo en el propio trabajo, sino en el devenir de muchas de las cosas que han pasado y que probablemente van a pasar, ¿vale? Bueno, y hasta aquí, no, espero no haberme pasado mucho, un minuto, nada, cero, perfecto. Si tenéis alguna pregunta o rápida, pues, o si no, luego durante el curso. Ya está, venga, dicho.